Pues bien, los hijos de Dios tienen que entenderse a cuál Dios es que se están refiriendo. Es la primera pregunta que hay que responder. Porque aquí en la tierra hay miles de dioses y hay uno que comanda a todas esas entidades que se hicieron pasar por Dios. Y en el universo hay otro, solamente uno, único. Los hombres del Sheol lo llaman el innominado. Significa el que no tiene nombre. No hay nada antes de él que le hubiese podido nombrar. Él es primero y antes que todo. Se llama el Eterno, el sin fin. Y estos le denominan Padre, no como un nombre, sino por el sentido lógico de la palabra Padre. Ese, pues, es el Dios del universo. Y es, en definitiva, nuestro Creador. La inteligencia que está detrás de la inteligencia de todos los que dicen tenerla y posiblemente logren alcanzar cierto nivel. Él es la causa de la inteligencia de todos los hombres. Él es la causa de la existencia de todas las humanidades. Él es el principio creador de todo el universo. Y Él está antes de todo lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Como ven, el diosesillo de la tierra, el cual se adora en templos hechos por manos humanas, el cual se venera en sus paredes recubiertas de oro en distintos tipos de palacios llamados iglesias, catedrales, en muchos lugares de este planeta, es demasiado pequeño comparado con el Padre Eterno. Tan pequeño es que necesitan hacerle una casa para meterlo ahí. Tan pequeño es que necesita que una pequeña humanidad de un recóndito planeta como este se arrodille para adorarlo. Tan pequeño y miserable es que necesita que de los escasos billetes que hay en los bolsillos de los hombres saquen para él una parte. Y eso se practica en esas religiones. Tan pequeño es ese diosesillo que hasta han logrado representarlo con figuras de yeso, con estatuas, con estampillas e imágenes. Pobre Dios de pacotilla. Qué miserable es que hasta los hombres, con las cosas que hacen con sus manos, lo pueden representar. Sin embargo, el Dios verdadero no puede ser representado por nada que se parezca en el planeta Tierra a Él, porque no existe nada que pueda contener toda la semblanza de Él. Es más que la creación misma. Y, en definitiva, y para concluir esto que tienen que saber sobre el Dios del Antiguo Testamento, tan pequeño es, tan absolutamente ínfimo es, que va a morir. ¿Cómo les parece? Tiene los días contados. Está en el Apocalipsis. El diablo descendió a la tierra con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Tan pequeño es que su, entre comillas, vida o tiempo ha dependido de la creencia ciega de la humanidad terrestre en ese Dios. Y por eso la engaña. Es tan débil que tiene que engañar al hombre para poder gobernarlo, porque si se muestra como es, el mismo hombre lo destruye. Así como lo escucharon. Está escrito en su pacto, este pacto en el que determinaron cómo iban a destruir a la humanidad terrestre. No deberá ser jamás contado ni escrito, porque la conciencia que genera soltará la ira del Creador sobre nosotros, y no tendremos a dónde escondernos. Y esta humanidad, de la cual se estableció que se encendería en ira en todas las naciones, y también está en el Apocalipsis, será la que lo va a enviar al profundo abismo del cual provino. Ese, señoras y señores, ustedes que me están escuchando, es el pobre Dios de la tierra. Tiene muchos nombres. Los hombres del Sheol en el Apocalipsis lo llamaron dragón, el que se venera en la China, serpiente antigua, diablo o Satanás. Aquí en la tierra
se le llama Jehová, Yahvé, y es la antítesis del Padre Eterno en el enunciado que determina quién es quién, puesto que mientras el Padre Eterno dice que no doy bendiciones a una sola casta de hombres, el Dios de la tierra, ese Jehová, dice que Él tiene a un pueblo escogido para sí mismo y que ha determinado que su pueblo elegido son los hijos de Dios. Como ven, el contraste es muy claro y al mismo tiempo la lógica deducción de ustedes permite ver claramente la separación que hay entre los dos. Y como estamos hablando de los verdaderos hijos de Dios, pues ¿qué les parece a ustedes si vemos qué fue lo que dijo Jesús respecto a los hijos de Dios? Porque Él vino como tal, el Hijo de Dios. Todos pensamos en Jesús. Entonces Él es quien tiene más autoridad en ningún otro lugar de este planeta y del universo para decir qué es y quién es realmente un hijo de Dios. Escuchemos lo que le dijo a los judíos, que son ellos el pueblo elegido y los que se autodenominan hijos de Dios. Miremos qué les dice Jesús a ellos. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro Padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. Esto es muy crudo, pero qué maravilla. La verdad es diáfana y alumbra al punto de enceguecer a los hombres que la tienen enfrente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso no podéis seguir mi palabra. Si vosotros fuerais y vinierais de mi Padre, ciertamente me amaríais. Pero no es así. Jesús estableció la separación perfecta por definición de qué es ser un hijo de Dios. Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Significa que el Hijo de Dios se define de acuerdo a la voluntad del Padre que él practique. Jesús siempre dijo que él actuaba no por sí mismo, sino de acuerdo a la voluntad de su Padre que lo había enviado. Y que éste es el que hace las obras realmente, no él. ¿Y cuáles eran esas obras? ¿Cuál era esa voluntad? Jesús sanó a todo el que encontró enfermo. Jesús curó a todo el que halló herido. Jesús consoló a todo el que halló en llanto. Jesús resucitó a todo el que halló muerto. Jesús amó a todo aquel que carecía de afecto. Jesús tendió la mano a todo aquel que se hallaba caído. Esa obra es la voluntad del Padre Eterno. Y eso define a Jesús perfectamente como Hijo de Dios. Y Él es quien vino a la tierra para enseñarnos a nosotros a hacer tal cosa. Porque, indudablemente, habiendo sido creados por Él, en este planeta la humanidad no se comporta como Él. No hace la voluntad del Padre Eterno. Y esto Él lo clarificó abiertamente cuando dijo a la multitud: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados.
Perdonad y seréis perdonados. Qué sencillo, ¿verdad? Y selló sus palabras diciendo, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Verán entonces que la perfección sí es alcanzable por una humanidad que fue creada por un ser perfecto. ¿Bajo qué condición el Padre, siendo perfecto, habría creado a un hombre incapaz de lograr serlo también? Eso sería un error. Y Él no comete errores. El que comete errores es el impostor que está en la tierra. Ahora miremos las obras del pueblo elegido de Dios que se hace o se autodenomina hijo de Dios. Solamente miremos. Primero, mataron a Jesús, listando cualquier cantidad de crímenes. ¿No consideran ustedes que con ese que acabo de mencionar no es suficiente para determinar quiénes son realmente los que pertenecen a ese pueblo? Mataron a Jesús, buscando matar al Cristo, porque Cristo es el creador del universo. El Padre Eterno le otorgó autoridad para hacerlo todo. Y ese fue el que encarnó en Jesús. Y Él lo mostró siendo un hombre para que nos diéramos cuenta cómo nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que Él. Lo mataron. El mismo Pilatos, cuando ya lo tenía en su poder, le dijo al pueblo judío, yo no hallo crimen en este hombre. ¿Por qué no lo liberáis? Crucifícale, crucifícale, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dijo a viva voz el pueblo judío cuando lo entregó. Y Pilatos nuevamente dijo, ustedes acostumbran que en Pascuas yo os suelte un reo. ¿Qué tal si suelto entre Barrabás y Jesús al que ustedes escogen? Y Barrabás era el peor asesino que había. Y pidieron a Barrabás. ¿No les parece a ustedes que eso es un crimen? ¿O cómo lo ven? ¿Les parece que eso es una obra de un hijo de Dios, del Padre Eterno? ¿No les parece que ese asesinato es la cosa más vil que ha ocurrido en el planeta Tierra? Y que así como hicieron con Jesús, está determinado en su Talmud la colección de todas las enseñanzas rabínicas de todos los tiempos. Al mejor de los gentiles, mátalo. Es que a ustedes les han ocultado mucha información, mucha. Pero no por siempre puede ocultarse la verdad ante los ojos de los hombres. De ahí en adelante, ustedes deben hacer un trabajo de investigación. Deben revisar quiénes son los dueños de la industria pornográfica y de trata de blancas del planeta Tierra. Deben revisar quiénes son los dueños de las grandes farmacéuticas. Deben revisar quiénes son los dueños de las grandes y más poderosas corporaciones multinacionales que controlan a los gobiernos de la Tierra. Deben revisar quiénes son los dueños de los más importantes medios de comunicación mundial que controlan toda la información que ustedes reciben. Deben revisar, revisar y revisar. Y llegarán a una simple y llana conclusión. El pueblo elegido de ese Dios controla el mundo. Y los ha controlado a ustedes. Porque hasta el día de hoy ustedes no sabían lo que tienen por dentro. No sabían que tienen un corazón para dioses. Les habían ocultado la información del Dios verdadero que palpita en el nodo sinusal. Y que éste solo puede ser conocido por medio de la comprensión de estos conocimientos del Sheol-Ho, que permiten abrir el entendimiento de la realidad, que toda la creación es la prueba de que ese Dios existe. Y aunque no pudieran verla, el hecho de que ustedes tengan corazón, espíritu, alma, mente e inteligencia es la prueba de que ese Dios existe. Lo que pasa es que no se puede manifestar en un hombre hasta que éste no se limpie. Siendo un ser perfecto, no se puede manifestar en un hombre imperfecto. Y ese
ha sido el objetivo del engaño generalizado de la globalización de este planeta. Conducir a los hombres a la mayor cantidad de errores que puedan cometer para que sin saberlo se alejen y se alejen y se alejen del Dios interno que nunca podrán manifestar, sumidos en tanto crimen y miseria. Si un hombre quiere manifestar el poder de su propio creador, tiene que hacerse parecido a él. Y eso implica dejar de parecerse al Dios de esta tierra, al que solo pide venganza, al que trabaja e infunde odio y al que produce las guerras. Aún, quien se cree muy bueno porque dice que no le hace daño a nadie, no es hijo de Dios hasta que no se parezca realmente a él. No lo es hasta que no se desprenda de todos los errores que ha cometido con los demás y consigo mismo a causa del daño que le ha producido este mundo llamado sistema o nuevo orden mundial, en el cual ese hombre que se cree bueno, cree. Veamos entonces, porque se trata de mostrarles conocimientos, no de que me escuchen a mí como un monólogo. Se trata de que ustedes vean, comparen y utilicen la lógica para deducir las respuestas. Miremos qué dice la primera de Juan. Recuerden que estoy tomando versos del Nuevo Testamento donde se explica la enseñanza pura de Jesús. Dice entonces así: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Está hablando de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Y ustedes deben recordar lo que dice el Apocalipsis 12, del 7 al 9. La definición de diablo ya no es la de las religiones. Una rebelión extraterrestre que invadió la tierra, y esa rebelión es llamada Satanás o diablo. Engaña al mundo entero y para lograrlo tiene el control de todos los gobernantes de los países del mundo entero que sirven a su organización. La palabra diablo realmente señala no a una entidad específica, sino a una organización extraterrena camuflada en el planeta Tierra con imágenes de diversas corporaciones controladas por su pueblo elegido. Esa es la rebelión. Y si no la habían visto antes, deben aplicar la fórmula de Jesús para poder descubrirla. Por sus frutos los conoceréis. El árbol no da un fruto diferente al de su propia especie. El árbol bueno da un fruto bueno y el malo da un fruto malo. ¿Ustedes creen que son muy buenos los que hacen bombas nucleares? Miren el fruto. Quieren destruir a la humanidad. ¿Creen que eso es obra de un hijo de Dios? ¿No será más bien obra de un demonio disfrazado de hombre? No son humanos. Esa es la guerra espiritual que vengo explicando desde la transmisión anterior.